Buenas tardes, mis hermanos. Quiero saludarles en el nombre del Señor y desear que Dios los esté bendiciendo a todos, los esté protegiendo a todos y que su manto de misericordia esté sobre cada vida. Lamentamos siempre con dolor en el corazón la partida de nuestros hermanos, pero sabemos que Dios a nosotros también nos está dando una oportunidad maravillosa para conocerle más a Él, para entenderlo más. Por eso este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, es malo y es triste, por cierto, pero el tiempo que Dios nos está entregando, debemos de aprovecharlo. Pablo le dice a los Gálatas, me parece, les dice, aprovechando bien el tiempo, no andéis como los necios, aprovecha bien el tiempo. Y en esta hora quiero que aprovechemos bien el tiempo. Tengo un par de minutos para reflexionar con respecto a la palabra del Señor y quiero invitarles a que abra su Biblia en el libro de Éxodos, en el capítulo 3. Ahí voy a estar leyendo un par de versículos. Éxodos, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. 2 versículos solamente. Y le invito cariñosamente a usted a leer todo el capítulo si quiere, porque hay tiempo ahora. Hay tiempo. Bueno, el que está trabajando no tendrá tanto tiempo, pero el que está en la casa tiene tiempo para sumergirse en la palabra del Señor y no esperar siempre que le den el alimento. También búsquelo. Ayúdenos el Señor. Dice así su palabra y leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarle un poco a reflexionar con respecto a lo que sucede en los versículos que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor que Moisés, huyendo de Egipto por temor a ser sentenciado a muerte porque había dado muerte a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, él huye al desierto, a la tierra de Madián, y ahí conoce a Jetro, conoce a Séfora, que es la esposa de él luego, y comienza a trabajar pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y por 40 años llevó este trabajo. Y la obra de Dios se ejecuta en el momento de Dios. Porque Moisés con seguridad pasó por muchas veces, esos 40 años no era la primera vez que pasaba por ese lugar. En 40 años quizás cuántas veces pasó por ese sitio y la zarza estaba ahí y nada acontecía. Pero había un día especial de Dios en el cual le iba a llamar. Y la forma de Dios de manifestarse a las personas es una forma extraordinaria. Pero, hermano mío, la manifestación de Dios no es para con todos igual. Es decir, Dios no le habló a David de la misma forma, no lo llevó al desierto y le habló por intermedio de una zarza. Con Josué tampoco habló de la misma forma, con Gedeón tampoco. Dios entabló conversaciones con muchas personas, dice la palabra de Dios, pero con ninguna fue igual. Si usted se imagina, si usted tiene el tiempo, lea cómo el Señor llamó a los profetas.
cómo Dios llamó a Isaías, cómo Dios llamó a Jeremías, cómo Dios llamó a Ezequiel, cómo Dios llamó a Amós. Distintas formas, distintas maneras, porque ¿sabe qué, hermano mío? Dios nunca ha actuado de la misma forma con los hombres. Siempre ha actuado de formas distintas, porque Dios tiene una multiforme gracia y manera de manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor. Creemos a veces encasillar a Dios y que Dios va a actuar de esta forma, de esta manera. Yo en mis primeros años de cristiano pensaba de que tenía que ser igual que el hermano, igual que este otro hermano. Pero Dios con el tiempo me dio a entender de que todos los seres humanos somos distintos. Hay algo en nosotros que nos hace distintos el uno al otro. Y Dios actúa en nosotros también de formas distintas. Por eso que se habla de tener una identidad propia como cristiano. Hace pocos días atrás mi esposa hablaba acerca de una identidad. La identidad de un cristiano, la identidad propia. Porque Dios no me llamó a mí así como lo llamó a usted. Con seguridad que a lo mejor en medio de una enfermedad Dios trató con usted y le dijo algo, le pidió algo. Así como a Moisés le pidió de en medio de la zarza que fuera a liberar al pueblo a Egipto. Estoy seguro que su testimonio, por más que haya estado enfermo y Dios le haya sanado, no es igual al otro que Dios le sanó también. Hay algo distinto, porque Dios no actúa de la misma forma. Dios actúa de formas y de maneras diferentes con las personas. Entonces, mi pregunta, hermano mío, ¿por qué nosotros queremos ser y tratar de ser todo igual? De la misma forma, de la misma manera. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús fue un hombre que no se conformó a los modelos establecidos por los fariseos. Hermanos míos, Jesús cuando vino a este mundo, los principales detractores del Mesías, del Maestro, fueron los propios religiosos de su tiempo. Los fariseos se fueron en contra de ellos, en contra de él. Los saduceos se fueron en contra de él. Es decir, no fueron los religiosos los que respaldaron el ministerio del Señor, sino que fueron los del pueblo. Alabado. ¿Y sabe por qué? Porque él no actuaba igual. Dice la palabra de Dios que cuando mandaron a alguaciles a capturar a Jesús, los alguaciles no lo pudieron capturar y volvieron donde los sacerdotes y le dijeron: no hemos oído a nadie hablar como él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Jesús trajo un modelo distinto, un modelo que estaba fuera de lo establecido. Jesús se rebeló contra la religiosidad de aquel entonces. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos estaban mirando la letra, pero no estaban mirando el espíritu de la letra. Entonces, todos los que no cumplían un determinado mandamiento, lo apedreaban. Entonces también podrían haber, y lo digo con temor de Dios, podrían haber apedreado a Jesús porque él no respetó el sábado. Pero esto, entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Se rebeló Jesús contra los mandamientos de Dios? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Jesús no vio el mandamiento como letra, sino que vio el espíritu de la ley, el hacer el bien, el amor, el amar al prójimo. Hermanos míos, no podemos vivir creyendo que Dios va a
actuar siempre de una manera determinada, porque a Dios no se le puede encasillar, como así tampoco se le pudo encasillar al Maestro, al Señor, al Salvador del mundo, no se le encasilló. Él fue y tuvo la capacidad para echar fuera a todos los que estaban vendiendo en el templo, aunque los sacerdotes lo permitían, pero él fue en contra de esa regla y los echó. Vosotros habéis vuelto mi casa, o la casa de mi padre, o la casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Qué profeta se había levantado a decir esas palabras? Hasta ese tiempo nadie se había revelado de la forma en como Juan el Bautista y el Señor Jesucristo lo hicieron. Porque sabían ellos que no podían encasillar la salvación o la voluntad de Dios a una letra. Dios actúa de diferentes formas y sabe que a veces nos entristece y nos duele creer que porque esto se hizo por años, esto es verdad. A veces hay que desaprender. A veces hay que desaprender. Y lo que más cuesta no es aprender, es desaprender. Es dejar de pensar que porque lo he hecho por años, esto es así. Por eso cuando viene alguien y nos dice, esto no es así, lo miramos con malos ojos, aunque nos presente la prueba inevitable de la palabra de Dios, no lo aceptamos. O lo aceptamos tal vez por un momento, pero luego lo olvidamos y volvemos porque estamos con una costumbre enraizada en nuestro corazón, creyendo de que Dios va a tener que actuar de esta forma. Y no, yo trabajo como trabaja este hermano, porque este hermano ha trabajado siempre de la misma forma. Dios el Señor nos ayude, porque este tiempo es un tiempo en el cual, como dije en un principio, debemos de aprovecharlo para preguntarle a Dios qué es lo que quiere. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Dios quiere que nos vamos renovando. Dios no actúa de la misma forma como llamó a Moisés de la zarza, no llamó de la misma forma a Elías, a Isaías, a Ezequiel, no lo llamó de la misma forma. A mí no me llamó de la misma forma que a usted, a un campesino no lo llamó de la misma forma que a un abogado, que a un médico. Dios actúa de maneras distintas y a veces, aunque no queramos aceptarlo, miremos el ejemplo del Señor, porque el Señor dice la palabra de Dios que en el principio de su ministerio, el Evangelio según San Lucas lo relata, dice que Él fue a la sinagoga, tomó el pergamino y lo leyó y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y dicen que todos murmuraban y decían, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto otro? No lo reconocieron. Quiero que en esta tarde, o no sé a qué hora va a ver usted esta meditación, esta reflexión, pueda pensar de que Dios llama de distintas maneras. Él trabaja de distintas formas. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron encomendados a predicar el Evangelio, pero en formas distintas, porque uno fue a los gentiles y otro fue a los judíos.
todos trabajando en formas distintas, pero con un mismo propósito, todos trabajando en formas distintas, pero con un puro objetivo, que era la salvación, que era la predicación, que era el presentar a Cristo. Ese es el objetivo. Dios no actúa de la misma forma siempre. No. Dice, hay un dicho que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y podríamos decir de la misma forma en el Evangelio. No importa como Dios me permita trabajar, lo que me va a importar es el producto de mi trabajo. Y el producto de mi trabajo van a ser almas para Cristo, jóvenes para Cristo, voluntarios para Cristo, dorcas para Cristo, niños para Cristo, porque eso es lo que importa. Que Dios nos ayude y nos permita entender que Dios nos tiene en este mundo con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuál es el tuyo, hermano mío? ¿Esperar que te digan cómo hacer las cosas? ¿O hacer que Dios y el Espíritu Santo que mora en ti te indique cómo hacerlo? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿por qué esperar que nos digan lo que tenemos que hacer? Cuando Dios nos dice por su palabra lo que debemos de hacer. Dios le bendiga en esta noche. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Y el ejemplo más vivo de todo esto es que Dios lo llamó a usted. Tal vez lo sacó en la misma condición que su hermano, pero Dios lo llamó con un propósito distinto al de su hermano. Que Dios le bendiga. Quiero invitarles a entregar esta reflexión con una pequeña oración. Para Dios la gloria y la honra. Señor, bendice tu palabra en mi vida primero, Señor, y bendícela en la vida de todos mis hermanos que están a través, Señor, de esta pantalla escuchando tu palabra. Señor, permítenos, por piedad permítenos entender, Señor, que usted actúa de diferentes formas, de diferentes maneras. Usted no es un Dios que tenga establecida una patente y un patrón para hacer cosas. Por cierto, tal vez está establecido ese patrón que es salvación, pero a veces para alcanzar esa salvación hay diferentes procesos y es lo que debemos de entender. Padre, en esta hora te ruego que bendigas a mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, y nos hagas reflexionar que en nuestro corazón hay una necesidad por llevar adelante tu palabra, Señor. Confírmala en el corazón, en la vida de todos nosotros, Señor, yo primero. Y trae, Señor, bendición para toda tu iglesia en este tiempo, Señor, de tanta necesidad, mi Dios. Creemos de que usted, Señor, lo está haciendo. Mi gratitud, mi alabanza, mi adoración, te la expreso en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para ti para siempre, mi Señor.